Bueno, nuestro rol, el mío y de Oliver, estamos coliderando el Work Package de la economía política de la participación, y este es un Work Package que intenta posicionar la democracia participativa dentro del contexto socioeconómico en el que existe. Muchas veces los procesos de participación se diseñan y se implementan sin tener muy en cuenta las dinámicas sistémicas que producen las sociedades capitalistas. Entonces, el Work Package intenta problematizar y intenta aproximarse a los procesos de participación ciudadana con una visión desde la economía política crítica que intenta entender cómo la economía política del capital que limita esos espacios, y también qué oportunidades hay dentro de ese sistema, como a nivel sistémico, para que los procesos participativos tengan una incidencia mayor sobre lo que es el gol del proyecto, que es incrementar la inclusión de diferentes intereses o identidades marginalizadas interseccionalmente. O sea, perdona que te repregunte, pero me estás diciendo que, digamos, por decirlo de alguna manera, las propias dinámicas del capitalismo interfieren en la realización o el llevar a cabo procesos participativos ciudadanos. Sí, inevitablemente, ¿no? Porque es el sistema en el que vivimos, produce una serie de intereses, produce una serie de límites, y muchas veces pues las recomendaciones que salen, por ejemplo, las recomendaciones que salen de procesos participativos, muchas veces chocan contra las necesidades del capitalismo. ¿Quieres que te dé algún ejemplo? Pues, por ejemplo, Asamblea sobre el Cambio Climático, por ejemplo, muy simple. El capitalismo necesita crecimiento para no entrar en crisis. Las asambleas sobre el cambio climático pueden tener unas recomendaciones muy ambiciosas a nivel de... Hay diferentes maneras de abarcar el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, pues una estrategia de crecimiento se va a confrontar directamente con las necesidades de la economía para continuar expandiendo y creciendo, ¿no? Otro ejemplo, podríamos pensar en un proceso en que saca recomendaciones que tengan que ver, que impacten con los intereses de la inversión privada, y si espanta a la inversión privada, pues los agentes estatales, pues es posible o probable, yo diría, que no le hagan caso a esas recomendaciones. Y dentro de este contexto, Inspire, digamos, ¿qué luz puede aportar o qué herramientas pretendéis aportar? Pues tenemos un par el proyecto va a producir una herramienta y un informe, ¿no? Yo me he enfocado ahora en esta descripción, digamos, los límites impuestos sobre la economía política, sobre los procesos participativos. Estos límites no son totales, es verdad que hay espacios de cambio y hay posibilidades de agencia, digamos, ¿no? Y entonces, como parte de este proyecto, vamos a usar la teoría es que en inglés lo pienso mejor, una teoría que se llama capitalismo, que viene desarrollado por Amartya Sen, Martha Nussbaum, y que es básicamente pues una teoría de justicia que se enfoca en los resultados y no en el proceso, y sobre todo en el tipo de recursos que la gente accede prácticamente para poder realizar sus goles. Esto es algo que ha influenciado, ha tenido mucho impacto a nivel internacional, por ejemplo, con el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que está informado por este modelo, ¿no? Que intenta ir más allá pues del Producto Interior Bruto para medir el bienestar y para medir digamos, la eficiencia de las sociedades para generar buenos resultados para sus ciudadanos. Entonces nosotros queremos de ese marco filosófico aplicarlo a las capacidades democráticas. Queremos hacer un framework de capacidades democráticas que teorice qué tipo de recursos necesitan los ciudadanos para poder participar de una manera más efectiva dentro de los procesos participativos, y así tener un impacto mayor que pueda ya comenzar también a hacer cambios más estructurales. En paralelo, publicas o ya has publicado
Ya publicamos, el año que iba a hablar sobre el libro, lo publicamos el año pasado, en mayo, hace un año, sí. Cuyo concepto principal o idea principal es ese reclamo, ¿no? Reclamar más gobernanza participativa. Sí, sí. ¿Me puedes definir el concepto? Sí, bueno, ese es el título del libro. El concepto principal es otro al que llegaré. Pero la idea es esa, ¿no? De reclamar la gobernanza participativa. ¿Por qué reclamar la gobernanza participativa? Sonia Busu, la directora de este proyecto, y yo pensamos, y no somos los únicos, ¿no? Hay una corriente crítica dentro de la literatura sobre la democracia participativa, pensamos que es que ha sido cooptada por una visión de la participación que busca incrementar la legitimidad y la confianza en las instituciones existentes. Pero en sus orígenes, la democracia participativa ha tenido muchos orígenes, ¿no? Pero en los orígenes recientes era un proyecto que tenía que ver con la reinvención del socialismo, básicamente, y con la búsqueda de la justicia social y redistributiva. Y aquí el ejemplo paradigmático sería el presupuesto participativo de Porto Alegre. Ahora, esa es la raíz de todos estos experimentos que se fueron expandiendo por todo el mundo, pero pensamos que poco a poco esta dimensión, digamos, de tener una gobernanza más efectiva y de legitimizar lo ya existente, ¿no? Incrementar la confianza de los ciudadanos en el sistema político, ha un poco como suplantado la visión más crítica o la orientación más crítica que tenía la democracia participativa en sus orígenes. Entonces, por eso es reclamar la gobernanza participativa. Y el concepto que estructura el libro es lo que nosotros llamamos la gobernanza impulsada por la democracia. Lo que queremos decir con eso es que cuando la gobernanza puede ser impulsada por muchos motivos. Puede ser impulsada por la búsqueda de eficiencia económica, puede ser impulsada, como decimos nosotros, por la profundización democrática. Entonces lo que queremos decir con este concepto es llegar a ese tipo de procesos institucionales que a través de sus propias operaciones hacen que el Estado, a través de su propia institucionalidad y de los propios procesos que diseñe, pues incremente la actividad democrática, asociativa o lo que sea. Y es un poco pues una vuelta a ese proyecto de usar el diseño institucional participativo para generar sociedades civiles más activas que tengan capacidad de reclamar más derechos dentro de los procesos en los que participan, pero también fuera de esos procesos. Entonces, en el libro nos enfocamos mucho en cómo los movimientos sociales interactúan con el Estado a través de la democracia participativa. Y uno de los ejemplos paradigmáticos son las ciudades de cambio en España, ¿no? Toda esta ola de municipios que fueron tomadas por plataformas ciudadanas en el 2015, una gran parte de su estrategia política era usar procesos participativos para gobernar la ciudad, pero también así integrar actores o demandas de movimientos sociales dentro de la gobernanza de la ciudad. Ahora, cuando nosotros desarrollamos ese concepto, usamos a España como caso paradigmático. Pero esto es un caso particular que tenía muchísimo que ver con las políticas de austeridad y la crisis financiera y ese ciclo político post-indignados. Y en el libro lo que invitamos, que es una colección editada, ¿no? Nosotros introducimos este concepto e invitamos a diferentes investigadores a ver cómo viaja este concepto a otros contextos políticos. También invitamos a gente de diferentes tradiciones teóricas a debatir el concepto, si les convence o no, y desenvolverlo de estas diferentes maneras, ¿no? Teóricas, geográficas y empíricas. Es una colección de capítulos que hace todo esto. Y concluye con un capítulo de Gianpaolo Baiocchi, que fue uno de los pioneros del análisis, digamos, de esa primera ola de gobernanza participativa en clave, digamos, más crítica, y un pionero también de los análisis de la relación entre los movimientos sociales y la gobernanza participativa en el contexto de Porto Alegre. Y bueno, pues él ofrece una conclusión bastante bonita en la que dice que el libro abre una nueva línea de investigación sobre participación democrática 2.0. Última pregunta. Normalmente se asocia los movimientos sociales a esta idea muy general, digamos, o muy poco rigurosa, si quieres, académicamente o en la calle, ¿no? Esa idea como de democracia más radical o como mínimo fuera de lo que se conoce como la democracia representativa.
¿cómo crees que convive la idiosincrasia de los movimientos sociales y la institucionalidad o institucionalización de las propuestas que puedan surgir de ellos? Porque históricamente, desde que la institución ha fagocitado los movimientos sociales cuando le ha interesado, los movimientos sociales siempre han estado enfrentados a lo puramente institucional. ¿Cómo resolver o trabajar esta relación? Claro, bueno, eso no tengo la respuesta. Eso es como un gran dilema que siempre ha confrontado a los movimientos sociales, ¿no? Hay, digamos, dos estrategias o dos maneras de ver esa relación, y hay diferentes opiniones sobre cuál es más productiva. Hay la que, digamos, en clave de Jürgen Habermas, entiende que la sociedad civil y los movimientos sociales deberían estar separados del Estado, pero actuar sobre él desde fuera, y generar presiones políticas desde fuera del mismo Estado a que los políticos respondan, ¿no? Es decir, generar contrapoderes e incentivos desde la sociedad civil para incentivar a que los políticos pues adopten partes de esas demandas. Después está la relación que es la que supongo que teorizamos nosotros un poquito más, que es cuando los movimientos sociales empiezan a querer entrar dentro del Estado como parte de una estrategia política. Y ahí está, bueno, en España, otra vez, otro caso paradigmático, diferentes maneras en las que esto se hizo, ¿no? Estuvo a nivel nacional, estuvo pues, Podemos, por ejemplo, y a nivel municipal, el municipalismo radical, que es sobre lo que trata el libro. Son maneras muy diferentes de articular esta relación. Hasta qué punto realmente representan a los movimientos sociales es otra cuestión, pero decían que los representaban. Podemos lo hacía de una manera muchísimo más vertical, muy neovanguardista, yo diría, pero aún así pues sacaba parte de su legitimidad y su apoyo diciendo que estaba pues teniendo un pie en el Estado y representando al 15M y a los indignados. Yo creo que el municipalismo radical hizo eso de una manera más genuina, y una parte clave de cómo se articula ese tener un pie dentro y otro pie fuera del Estado es la gobernanza participativa, y también la manutención de relaciones críticas, de aliado crítico con los movimientos sociales y las bases sociales que les dieron apoyo. Esto no funcionó del todo, es decir, hubo muchos problemas en la relación entre las bases de estos movimientos ciudadanos, de estos partidos instrumentales, movimientos ciudadanos, y ellos mismos cuando entraron en el ayuntamiento hubo cierta desligación. Muchas veces los liderazgos de los movimientos sociales entraron dentro del Estado, y bueno, son cuestiones muy complejas, ¿no? Pero para simplificar podríamos decir que en los casos, por lo menos los casos en Galicia que miré yo, las prioridades diurnas, cotidianas de la gobernanza de la localidad se empezaron a imponer al horizonte más largo plazo de las transformaciones que querían hacer. Después, el segundo punto es de la gobernanza participativa en sí mismo, ¿no? Parte de la apuesta municipalista era que la gobernanza participativa más radical podría generar un contrapoder político desde dentro del Estado para poder abrir camino a hacer esos cambios en los regímenes urbanos, en la economía política urbana que querían hacer. Y esto lo estoy investigando aún, pero creo que esa apuesta tenía sus límites. No toda la gente, no suficiente gente participaba en muchos de estos procesos, no se generó la movilización tan continua como existía en el imaginario, por lo menos de algunas de las plataformas municipalistas. Pero entonces creo que hay algunos problemas con esa apuesta por la gobernanza participativa como una palanca de contrapoder. Aún lo estoy mirando, pero creo que una de las razones es que simplemente la gente no puede participar todos los días, ¿no? No puede haber una sociedad civil activa constantemente. Tiene que haber una cierta división de labor. Entonces, esta tensión entre los movimientos sociales, la participación y la administración pública sigue sin resolverse, ¿no? Sigue ahí, pero yo creo que hay mucho de lo que aprender de la experiencia, especialmente con el municipalismo radical, que es uno de los proyectos de investigación que estoy haciendo ahora.